Estamos en contacto, gracias. Sí, por supuesto, hasta luego. Vamos a un tema delicadísimo. Una niña de 12 años fue violada en Jujuy por un vecino de más de 60 años. Pidió junto con su familia la interrupción del embarazo, pero llegó tarde esa medida, 23 semanas tenía ese feto. Fue finalmente la decisión hacer una cesárea y finalmente la beba que nació el viernes pasado murió. Situación realmente trágica por donde se la mire. Estamos con la persona indicada para pensar este tema y analizarlo. Marisa Labovsky es la presidenta de la Asociación de Ginecología Infanto-Juvenil y además trabajás, Marisa, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estás trabajando en el Plan ENIA también, ¿no? Estoy trabajando en el Plan ENIA, que sí. es un plan dedicado a la prevención de embarazos adolescentes. No intencional en adolescentes, sí. Bueno, a ver, vamos a ir de alguna manera sacándole las capas de la cebolla a este tema. En primer lugar, ¿qué dice el protocolo ILE para un caso de un embarazo de 23 semanas? El protocolo no tiene edad gestacional. Es la interrupción legal del embarazo en las situaciones de violación, cuando hay peligro para la salud de la madre, ya sea en caso psicológico, físico o social. Y no pone fecha de edad gestacional. La discusión de la edad gestacional había aparecido con la discusión del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, y ahí sí estaban puestas las 14 semanas y era la discusión. Claro. Pero para el ILE no hay una edad gestacional. Bien. La justicia intervino en Jujuy para autorizar la intervención e interrumpir el embarazo. ¿Quién decide que no fuera un aborto y que se haga en cambio una cesárea? ¿Está determinado por la cantidad de semanas de ese feto o es una decisión legal? No sé quién determinó que sea una cesárea. Lo cierto es que el primer problema grande que tenemos es que siempre se llega tarde a resolver estas cuestiones, que si estas cuestiones se resolvieran mucho antes no habría ni siquiera feto, porque habría embrión, y es otro tema, pero además antes de las 24 semanas no es viable el embarazo. O sea que quién decidió hacer una cesárea, no lo sé. No comparto esa decisión, es una marca más para esta chica de 12 años. Marisa, me interesa aclarar ese punto porque hay mucha confusión en la discusión en la opinión pública. Si alguien es violado, la salud de esa persona, esa mujer, corre riesgo y tiene un embarazo de 23 semanas. ¿Hay posibilidades de realizar un aborto a las 23 semanas? Sí, técnicamente la palabra aborto no, porque es hasta las 20 semanas, pero sí es una especie de parto, pero no es viable ese feto. De hecho, lo maduraron y tampoco es una indicación de maduración a las 23 semanas, porque no hay ninguna posibilidad. La maduración se hace en un embarazo de 28 semanas o más, claro, que tiene posibilidades de vivir y que esa es la indicación. Esta no era la indicación, no era el era una chica violada que pidió interrumpir el embarazo, o sea que no había ni indicación ni de maduración y menos de hacerle una cesárea a las 23 semanas. No sé de quién fue esa decisión ni por qué así. Creo que es una marca más para esta chica en su cuerpo. ¿Cuándo el embrión se convierte en un feto? ¿Es considerado feto para la medicina? Digamos, aborto sería hasta las 20 semanas, se considera. Y después es un feto. Pero no es viable hasta las 24 semanas, claro. Bien. No quiere decir que sea viable. Claro. De manera que hubo de alguna forma un incumplimiento por parte del sistema de salud de Jujuy en relación a la orden del legal y en relación al derecho de la niña. Sí, eso claramente. Eso sí, porque además la interrupción legal ni siquiera pone límites a las edades, pero además si lo hubieran interrumpido cuando ella fue y cuando detectaron el embarazo, todavía era anterior, claro. Así que la idea de las interrupciones siempre es lo antes posible. Claro. Porque primero es menos riesgo para todos, para la persona que decide interrumpir,
un embarazo cuanto antes, en el primer trimestre, prácticamente el riesgo es menor al 1%. Claro. De que ¿El riesgo ocurra algo. de quién? De vida de la persona que decide interrumpir el embarazo. Ahora, Marisa, también es un punto importante aclarar porque el argumento era que como los médicos no detectaron en las primeras semanas el embarazo de esta niña, intencionalmente o no intencionalmente, eso en tal caso lo tendrá que determinar la justicia, no quedó otra salida que practicar una cesárea. Ese argumento, según tu opinión, es falso. Para mí a las 23 semanas no correspondía hacer una cesárea porque ese feto no era viable. Digamos, uno puede, cuando uno atiende una embarazada, bueno, yo ahora hace mucho que no hago obstetricia particularmente, pero uno decide hacer una cesárea cuando tiene un feto viable, que está, digamos, que se puede madurar, que se puede sacar, y entonces decide hacer una cesárea porque un parto puede ser peligroso para la salud del feto. Sí, sí. Pero en este caso, 23 semanas no era viable, además era una interrupción legal del embarazo, en una nena violada, con un montón de factores sumados. La palabra de la justicia hablaba de interrupción del embarazo. ¿La cesárea no es interrupción legal del embarazo? Es una interrupción del embarazo. En realidad... Ahí hay un vacío legal, entonces, de alguna manera. Claro, quien quiere hacer una lectura distinta de esa letra tiene ese argumento en esas palabras. No está aclarado cómo se interrumpe. Lo que pasa es que vos un embarazo de 23 semanas, que más allá de que la nena pidió la interrupción, que no lo quería, etcétera, no es viable, no tiene sentido practicar una cesárea, dejar una marca en esa paciente con los riesgos futuros, cuando realmente no es, digamos, más allá, si esto no hubiera sido una interrupción legal del embarazo, cuando uno tiene una paciente con un embarazo no viable, no le hace una cesárea si no va a obtener algo. El ministro de Salud de Jujuy, que se declaró en contra de la legalización del aborto, sostuvo que hay algunos fetos de esas edades de 23 semanas que cuando se les practica una cesárea a las madres, algunos sobreviven, otros no, y algunos sobreviven con o sin secuelas. ¿No estás de acuerdo con esa lectura estadística? En general se habla de más de 24 semanas como con posibilidad de tener alguna sobrevida con la menor cantidad de secuelas posible, aunque las secuelas son siempre importantes. Menos de 24 semanas y menos en esas condiciones y menos con esa paciente y tampoco yo realmente no sé si el hospital está preparado para recibir ese tipo porque no en cualquier lado puede sobrevivir un feto de 24 semanas o más. Más tiene que ser. ¿Tenés estadísticas de en aquellos fetos de 24 semanas que no llegan a las semanas que deberían tener? ¿Cuál es la sobrevida efectiva? Pero digamos, es tu experiencia que te dice que hay mucho riesgo en esos nacimientos. Sí, hay mucho riesgo y las secuelas son muy importantes, secuelas respiratorias, secuelas de la visión, secuelas del desarrollo. Sí, totalmente, porque falta mucho de madurar y tampoco esto de la maduración que le hicieron está indicado a esta altura del embarazo. Es decir, que vos como especialista, súper especialista, ginecóloga en el tema de niñas y adolescentes, jamás hubieras recomendado esa medida. Sí, yo obstetricia no estoy haciendo, igual en este caso en particular, y hablando de esta adolescente violada. Niña, ¿no? Porque 12 años es una... Bueno, se considera entre los 10 y los 19 adolescente, pero es comenzando la adolescencia y en esta situación de violación no, definitivamente no, porque las posibilidades de sobrevivir eran mínimas y tampoco era lo que se estaba... Decías que la cesárea no es un procedimiento seguro para una niña de 12 años. No es la cesárea, sí es un procedimiento seguro. Pero en el cuerpo de una niña de 12 años, ¿qué marcas puede dejar? Más allá la marca de la cesárea y la marca de que cuando tenga otro embarazo, tener un parto teniendo una cesárea anterior no es lo mismo que no habiéndola tenido. En ese sentido, no digamos, si ella hubiera llegado a término y hubieran decidido una cesárea porque no estaba en condiciones de parir, etcétera, sí es un procedimiento seguro. Lo que yo me refería a otra marca es que le quede una marca física real. Sí, un recuerdo de una situación de esta trágica. Situación traumática, o sea, es como que este trauma todo vuelve a pasar otra vez y ella queda la revictimización constante de esta situación. O sea. ¿Quién es responsable de esta situación, según tu perspectiva?
Hay un violador, sí, no, y un poco todos. Bueno, el violador es el primero y el sistema que no pudo recibirla, darse cuenta de lo que pasaba y ayudarla lo más temprano posible, porque en realidad cuando fue al primer hospital, creo que estaba de 21 o 22 semanas, o sea, siempre esto cuanto antes se soluciona mucho más sencillamente y sin tener que discutir, y el sistema de que sí, que no, cuando hay algo legal, donde no hay que pedir la autorización al juez, donde los médicos tienen que actuar, cuando hay una paciente que corre riesgo de salud psíquica, física o social, o fue violada, hay un protocolo que se tiene que seguir, y el médico que la recibe o el personal de salud tiene que ofrecérselo, y si ese personal tiene objeción de conciencia o no puede, igual tiene que decirle que ella tiene ese derecho y derivarla a alguien que pueda ayudarla. Marisa, ¿por qué la justicia interviene si el protocolo simplemente con el consentimiento informado de la mujer que está en esa situación, de la niña, adolescente que está en esa situación, alcanza para tomar la decisión y que se ejecute? Porque seguimos teniendo el problema de que los médicos en los hospitales, ya sea porque no se animan, porque están los grupos estos que presionan, yo no sé si sabés, pero de los grupos difundieron las fotos de los médicos que intervinieron en la cesárea con nombre, apellido, teléfono y el lugar donde atendían y el horario donde atendían para que vayan a molestarlos. Entonces, muchos médicos y mucho personal de salud no se anima, y sobre todo pasa en las provincias, porque en las provincias es todavía mucho más fuerte los escraches que hay con los médicos. Entonces la verdad que su trabajo, es su vida, su familia, todos están en ese mismo lugar que es más pequeño, y realmente se encuentra en una situación muy compleja, que por más que estén de acuerdo con cumplir con esto, a veces no se animan porque se sienten muy presionados por el entorno. La verdad que esto no tendría que tener dilaciones, tendría que resolverse en el mismo hospital cumpliendo la ley. Y el que no esté dispuesto a cumplir la ley no debería trabajar en un hospital público. Claro, es cumplir la ley, en definitiva. Es cumplir la ley. No podrás estar de acuerdo, te caerá bien o mal, pero hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, y si vos sos objetor de conciencia que está contemplado, tenés que ofrecerlo igual y ofrecerle a esa persona la posibilidad de acceder a lo que contempla la ley. Marisa, en el protocolo que establece la ILE, ¿cómo es el tema del consentimiento en el caso de un menor de edad, ¿no? Estamos hablando de una chica de 12 años. ¿Qué peso tiene la palabra de su madre o de su padre y qué peso tiene su propia decisión? Cuando es un menor de 13 años, sobre todo, tiene importancia el tutor, el padre, el encargado. Es muy importante, pero también igual se escucha los deseos de la menor, porque la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que los niños y adolescentes tienen capacidad de decidir, y si se contraponen habrá que resolver con un equipo si ese menor está entendiendo lo que está decidiendo o no, y ver qué se hace en ese caso. O sea, tiene importancia el tutor. Entre los 13 y los 16, ya no tanto, mientras no sea invasivo el procedimiento, el menor puede decidir por sí mismo, y a partir de los 16 es la decisión personal. Claro, porque ese es un tema, ¿no? Los menores de 16, los chicos de 16 años que son menores de edad votan, que es una responsabilidad enorme. ¿Un adolescente puede decidir sobre su propio cuerpo en caso de que no quiera un embarazo? Sí, puede. Puede dar el consentimiento y el médico tiene que actuar. Sí, totalmente. De 16 en adelante, ningún problema. Y entre 13 y 16 hay una parte que dice que procedimientos invasivos, pero también se escribió algo sobre a qué se refiere con procedimientos invasivos, y, por ejemplo, ponerse un DIU o interrumpir un embarazo está contemplado que lo puede decidir por sí mismo. Bien. Así que sí puede decidirlo sin ningún inconveniente. Puede atenderse sin el consentimiento de sus padres. Un adolescente puede ir al médico y pedir la atención sin que esté su padre y su madre, porque se considera que está buscando su bien. Claro. Y nosotros nunca sabemos si esos padres cuidan bien. O sea, ¿dónde está escrito que los padres son los que saben cómo cuidar a ese niño? ¿Cuántos niños o adolescentes están abandonados? Entonces, si un niño o adolescente va a pedir una atención, tiene que ser atendido y no necesite ir con un mayor. Hay un análisis, un cuestionamiento que se hace, esa idea de que cuán consciente, cuán informado, cuán responsable y maduro puede ser una niña de 10 años, de 12 años, de 15 años,
quizás 15 años están más empoderadas de alguna manera las chicas de 15 años para tomar una decisión tan terminal. Por eso, de 13 para abajo sí hay que discernir si está entendiendo lo que está pasando, qué es lo que quiere, si está en contraposición con la madre. Después, si es más grande, tienen discernimiento, sabe, digamos, puede decidir qué es lo que quiere. Pero, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy hay un barrio que se llama Alto Comedero, donde unas 59 adolescentes de entre 10 y 19 años están embarazadas, han ido teniendo sus hijos, pero en los últimos meses han registrado esa cantidad de embarazos, algunas concentradas en una escuela únicamente. Digamos, ¿cómo en una sociedad en la que está pasando eso de una manera tan generalizada, cómo responde el sistema de salud? A veces responde con valores que contradicen la idea de que los adolescentes tienen sus derechos a decidir, y sobre todo en casos tan sensibles como esto, donde la noción de vida y de persona está en juego, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay que trabajar, y esto es un poco lo que trabaja y está puesto el Plan ENIA al foco, es en la educación. Nosotros tenemos ley de educación sexual desde el 2006 y sin embargo no se ha logrado implementar correctamente y todavía es más difícil en ciertas provincias. Hay que trabajar fuertemente con la educación para prevenir. Los embarazos no intencionales en adolescentes están cerca del 67% en mayores de 15 años y en el 80 y pico % en menores de 15 años. Y la mayoría de los menores de 15 años se consideran abusos, esos embarazos. Ahora, igual en el mundo, más del 50% de los embarazos son no intencionales. Y de ese 50%, el 50% se estaba cuidando. Con lo cual, es muy importante empezar a trabajar sobre métodos anticonceptivos, sobre los métodos de larga duración, que son aquellos métodos que duran más de 3 años y que su efectividad no depende de la paciente, si tomó la píldora, si se olvidó de tomarla, si se aplicó el inyectable, depende del método. Y como son métodos que tienen una falla menor al 1%, nos hablan de unos métodos muy efectivos, como el DIU y como el implante. Pero decías que un porcentaje alto se estaba cuidando y sin embargo quedó embarazado. ¿Por qué sucede? Por esto, porque la mayor cantidad de métodos que se utilizan son las pastillas, son de corta duración, ahora se llaman así. Entonces, por ejemplo, un adolescente está de novia, toma sus pastillas, se peleó con el novio, dejó las pastillas. A los 10 días se amigó con el novio. Tiene una relación ocasional, un encuentro ocasional. Y no estaba tomando las pastillas. Esto no quita que hay que usar preservativo y lo reforzamos siempre porque es lo único que previene las infecciones de transmisión sexual y eso va unido a cualquier método que elijamos. Pero claramente, más allá del uso o no de preservativo, pasa esto con los métodos. Entonces, los están usando, se olvidaron de empezar el blister, no lo fueron a buscar a la salita, no lo fueron a buscar al médico. En cambio, los métodos de larga duración, que es lo que se está tratando de fomentar en el mundo entero, no dependen. La paciente lo tiene, dura entre 3 y 10 años según el método, y esto le da una seguridad por mucho tiempo en un método muy seguro. Marisa, eso para prevenir los embarazos, pero en provincias donde los sectores vulnerables son mayoría, la educación a veces no llega porque muchos de esos chicas y chicos están fuera del sistema escolar y por más que la ESI esté bien implementada, no están en la escuela los chicos. Aún en esas provincias donde la educación pueda estar, la educación sexual integral pueda estar desarrollándose, si los valores de los médicos y de la sociedad son conservadores y desafían un protocolo como el del ILE, ¿cómo hacer efectivo el cumplimiento y el respeto de los derechos de ese adolescente cuando dice quiero abortar? No, es que los médicos deberían cumplir con la ley, los equipos de la salud deben cumplir con la ley y si está el protocolo deben ofrecérselo a todas las pacientes que vengan y que estén en condiciones de ser asesoradas acerca de esto. La verdad es esa, si en algún momento llega a haber ley de interrupción voluntaria, esto va a ser muchísimo más fácil, porque lo que pasa es que la gente tiene miedo, no se acerca, sabe que lo van a rechazar, no quiere preguntar, y entonces esto hace que todo vaya pasando el tiempo y cada vez se haga
más complicada si está dentro de las condiciones de entrar en una interrupción legal del embarazo. Y claramente esto pasa mucho más en las poblaciones que tienen menos recursos, claro, porque los que tienen más recursos tienen formas de acceder a otras situaciones. Claro, porque esta chica y su familia estaban informados, decidieron sí, queremos que se produzca el aborto y todo el sistema no la acompañó. Es muy impresionante eso. No solo no la acompañó, la fue complicando cada vez más y fue llegando a esta situación donde discutimos si la cesárea, si no la cesárea, que sería algo que no tendríamos que estar hablando. Claro. Claramente en un tema de violación se prolongan muchas veces los tiempos porque la chiquita no se animaba a contarlo, no se animaba a decirlo, pero fue en un momento bastante temprano y el sistema fue complicando la situación. Hay un médico suizo que estuvo en Argentina en nuestro congreso y que él tiene una postura muy clara con esto y él dice que los médicos que no vayan a cumplir con la ley, como te dije antes, no deberían trabajar en el sistema público y no deberían trabajar en salud sexual y reproductiva, claro, porque si van a trabajar en estas temáticas, tienen mínimamente que cumplir con la ley o hacer que alguien, si ellos no pueden, cumplan con esa ley. Si no, están obstaculizando el acceso de la salud de la gente y eso es iatrogenia. Sí, no hay... ¿Es? Iatrogenia, eso es hacer mal nuestro trabajo. Si yo no voy a cumplir con la ley, si una paciente que me viene a pedir un DIU porque mis conceptos religiosos no me lo permiten, yo no se lo doy o no se lo ofrezco, más sencillo que llegar a un aborto, yo estoy haciendo mal mi trabajo. Porque esa paciente tiene derecho, porque nosotros tenemos una ley de acceso a la anticoncepción. No puedo negarle. Si se lo niego, tengo que hacer que alguien que está al lado mío se lo dé, pero ella no se puede ir de mi consulta o del lugar donde ella vino a buscar la ayuda sin la ayuda que está pidiendo. Es una aclaración central porque estamos hablando de un caso encuadrado en todas las definiciones del ILE, de una ley que ya está establecida en Argentina desde hace décadas, de manera que no hay argumento, aunque haya una creencia religiosa distinta, una valoración moral distinta, eso no puede condicionar la aplicación de la ley. No, eso en puede una democracia se cumple la ley. Personal y esa persona se debe correr y permitir que otro lo resuelva, pero nunca que no se cumpla la ley. Bueno, te agradezco mucho, Marisa, precisiones centrales en un caso muy debatido, en el que teníamos mucha desinformación. Me parece que hemos aclarado bastante algunos temas centrales, como los plazos, si es aborto, si es cesárea, si corresponde o no. Muchas gracias. De nada. Fue un gusto realmente. Vamos a actualizar.